Shalom, hermanos y amigos, nos encontramos en este jueves 7 de enero. La palabra de Dios hoy nos viene por el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, y dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban, y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Contemplamos a Jesús en la sinagoga de su pueblo en Nazaret. Acaba de leer un texto que es paradigmático, que es como la explicación de aquel que es el ungido por Dios. Y este texto se aplica por excelencia a Jesús, porque Él es el ungido en plenitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Este texto fue escrito en modo final para Jesucristo, porque Jesús es el ungido por excelencia del Padre. Jesús es el que tiene el Espíritu Santo en plenitud. Así que a nadie le caía mejor y le cae mejor este texto que al mismo Jesús. Por eso es que al leerlo él en la sinagoga de Nazaret, pues se produce toda esta conmoción entre la gente. Perciben, se dan cuenta de que ese texto es para él. Y él mismo lo certifica, porque dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Es Jesús el que viene lleno del Espíritu Santo, el que tiene Espíritu Santo en plenitud, y Él es el que va a anunciar la buena noticia a los pobres. Es Él el que va a proclamar la liberación a los cautivos por el pecado y por demás cautiverios. Es Él el que va a dar la vista a los ciegos, vista física y vista espiritual. Es Él el que va a libertar a los oprimidos por todo tipo de opresiones. Y es Él el que proclama el año de gracia del Señor, el tiempo de la misericordia. Así que a nadie se le podría aplicar este texto más que a Jesucristo. Por eso, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es de origen griego. Significa ungido. Jesús es el ungido por el Padre. Y es aquel que tiene el Espíritu Santo en plenitud. Por eso le decimos Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Y de él viene nuestro nombre, porque somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Cristiano significa ungido. Nosotros participamos de la unción de Jesucristo. Somos ungidos en Jesús. ¿Y cuándo hemos sido ungidos? Hemos sido ungidos en el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote o el diácono aplicó en nuestra cabeza el crisma. Fíjense esa palabra, crisma. Cuando aplica el crisma sobre nuestra cabeza, allí nos unge, porque el crisma es un óleo consagrado por el obispo cada año, y ese crisma representa, no solo simboliza, sino representa y hace activa la unción de Jesucristo sobre cada persona. Entonces, cuando nos colocaron el crisma, nos han ungido con el Espíritu Santo. Por eso su nombre, crisma, que viene de Cristo, ungido. Pues bien, nosotros somos ungidos en Jesús, y esa unción la hemos actualizado en el sacramento de la confirmación, cuando el obispo igualmente nos dio crisma en la frente. Nos ha ungido con el Espíritu Santo otra vez.
Y los sacerdotes recibimos esta unción de un modo particular en nuestra ordenación, cuando nos unge el obispo nuestras manos. ¿Para qué? Para poder presidir los sacramentos, consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados y presidir los demás sacramentos. Pues bien, cuidemos la unción, hagamos fuerte esta unción, consolidemos esta unción, invoquemos mucho al Espíritu Santo, meditemos la palabra de Dios, porque si no, esta unción no se activa. Y de hecho existen muchos cristianos ungidos de Dios que no viven como ungidos, porque no han activado la unción, porque se han mundanizado, no meditan la palabra, no rezan el Santo Rosario, no ayunan. Claro, si no haces nada de eso, tu unción es poco menos que un adorno, no sirve. ¿Cuántos cristianos hay con la unción apagada? Enciende el Espíritu Santo en ti, o mejor, reenciéndelos, porque ya lo has recibido. También tengamos cuidado, hermanos, con la nueva era, la New Age, porque según la nueva era existen muchos Cristos, ¿no? Y entonces aplican el término Cristo a cualquierita por ahí, a un filósofo, a un santón, a un gurú, a un maestro espiritual, entre comillas, a un avatar, a un iluminado. Hermanos, por favor, dejémonos de cosas guachafas. La unción en plenitud la tiene Cristo, solo Jesucristo. No hay nadie como Él. Y nosotros hemos sido ungidos en nuestro bautismo. Por tanto, no esperemos más iluminación falsa. De nada te sirve un fluorescente encendido cuando tú tienes desde hace muchos años el Espíritu Santo en tu corazón. Así que no vayas buscando falsas luces. Somos ungidos en Jesús. Cuida la unción, acrecienta la unción. Ánimo, que el Espíritu Santo vive en ti. Dale alas, permítele crecer en ti. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.